Buenas tardes. Vamos a comenzar este mensaje de hoy escuchando dos canciones que espero que les gusten. Creo que las dos son de Hillsong United. La primera se llama Touch the Sky y la cover la hizo Twice, un grupo que se llama Twice que habla español. Ok, espero que les guste. Aquí está. El cielo quise alcanzar y las estrellas conquistar. Llegué tan alto y descubrí que tú bajaste a buscarme a mí. Mi corazón latiendo esta vida encontré. Al rendirme a ti me postraré y el cielo yo podré tocar al caer a tus pies. La libertad que tú me das con oro no podré pagar. Gané el mundo y me vendí y tú viniste a comprarme otra vez. Mi corazón latiendo esta vida encontré. Al rendirme a ti me postraré y el cielo yo podré tocar al caer a tus pies. A tus pies yo me rendiré una y otra vez. Lo que soy te lo entrego. Con tu amor, Dios, rodéame. Seguro estaré en tus alas por siempre. A tus pies yo me rendiré una y otra vez. Lo que soy te lo entrego. Con tu amor, Dios, rodéame. Seguro estaré en tus alas por siempre. Mi corazón latiendo esta vida encontré. Al rendirme a ti me postraré y el cielo yo podré tocar al caer a tus pies. Mi corazón latiendo esta vida encontré. Al rendirme a ti me postraré y el cielo yo podré tocar al caer a tus pies. Una y otra vez, lo que soy te lo entrego. Corazón latiendo esta vida encontré. Al rendirme a ti me postraré y el cielo yo podré tocar al caer a tus pies. Esta es una de mis canciones favoritas porque primero que todo tiene ritmo como para bailar, pero
dice tantas verdades. Wow, esa era yo. Y bueno, espero que les guste. Tantas cosas probé, con fuego jugué, sin tu amor, mas tú me mostraste un mundo mejor, cambiaste mi corazón, tu nombre exalto en alto, por nada te quiero cambiar, una melodía levanto, no hay nadie a quien yo ame más, jamás imaginé vivir así, amor es más que suficiente para mí, he visto un mundo y te elijo, solo a ti, donde tú estás, para siempre encontré mi nada, se puede igualar, es tan real, este amor es irresistible, estar junto a ti, no puedo vivir sin ti, Dios, tu nombre es alto, en alto, por nada te quiero cambiar, una melodía levanto, no hay nadie a quien yo ame más, jamás imaginé vivir así, tu amor es más que suficiente para mí, he visto el mundo y te elijo, solo a ti, donde tú estás, para siempre encontré mi lugar, mi lugar, para siempre encontré mi lugar, mi lugar, de tu lado, Dios, no me alejaré, ya no puedo imaginarme sin tu amor, decidida estoy, yo te seguiré, quiero darte solo a ti mi corazón, una melodía levanto, no hay nadie a quien yo ame más, jamás imaginé vivir así, tu amor es más que suficiente para mí, he visto el mundo y te elijo, solo a ti, donde tú estás, para siempre encontré mi lugar, mi lugar, para siempre encontré mi lugar, mi lugar, para siempre encontré mi lugar. Hola, ¿cómo están todos? Es una tarde muy bonita aquí en la ciudad de Jacksonville, en Florida. Así que voy a hacer el video hoy afuera al aire libre. Este mensaje, en este mensaje voy a compartir con ustedes cómo ha sido mi caminar o cómo ha cambiado mi caminar desde que tomé la decisión de seguir a Cristo con fidelidad. Desde que el momento donde estuve, ¿cómo se dice? Que toqué fondo, que fue cuando le pedí a Dios y dije, Dios mío, ya no quiero más seguir a este mundo, sino quiero seguirte a ti. Si quieren escuchar mi testimonio, está en otro video, otro mensaje que hice que dice mi testimonio. Y ahí yo les explico en qué situación estaba yo cuando le pedí a Dios que me ayudara. Pero el mensaje de hoy no se trata de ese momento. El mensaje de hoy se trata de qué acciones tomé yo para poder acercarme más a Dios. Porque muchas veces escuchamos mensajes que nos motivan y que son muy bonitos, pero no nos dan ejemplos de cómo de verdad aplicar lo que aprendemos. ¿Cómo aplico yo una palabra buena que escucho?
Y este mensaje se trata de eso. Les voy a dar el ejemplo de cuáles fueron los cambios que yo di, o no me gusta decirle cambios, sino las invitaciones que Dios me hizo a las cuales yo le dije que sí y que han cambiado mi vida. Mi caminar no es tu mismo caminar, así que no todo lo que comparto en este mensaje quiere decir que todos tienen que hacer lo mismo o que es la única forma de seguir a Cristo, pero espero que sea de esperanzador y que de algunos de ustedes decidan tomar decisiones iguales o parecidas a estas. Voy a orar antes de comenzar el mensaje. Dios mío, gracias por este día tan bonito, gracias por tener salud, gracias por estar con nosotros. Te pido, Dios mío, que hables a través de mí, que algunas de las cosas que yo diga sean esperanzadoras para otros y les motiven a seguirte a ti, Dios mío. Te pido que silencies las mentiras del enemigo y que nos hables y nos digas la verdad. Porque a veces tenemos una visión tuya que no es la verdadera. Así que te pido, Dios mío, que nos ayudes a ver con ojos celestiales y no terrenales. Y que si hay algo que yo digo que no es de ti, que lo elimines de nuestros pensamientos, pero lo que sí es de ti, que penetre en nuestros corazones, Dios mío. Amén. Ok. Voy a comenzar leyendo... Bueno, no voy a comenzar leyendo la Biblia. Voy a comenzar compartiendo con ustedes qué sucedió en este momento donde yo ya llegué al fondo y dije, no quiero seguir viviendo igual. En ese momento yo le dije, bueno, Dios mío, vamos a comenzar por el primer mandamiento. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Me parece que es un buen sitio donde comenzar, dije yo, ¿no? Ok, Dios mío, ¿cómo sería mi vida? O muéstrame cómo es mi vida si yo te amo de verdad por sobre todas las cosas. ¿Qué cambios debo hacer en mi vida para yo demostrarte que te amo por sobre todas las cosas? Y Dios me lo respondió, pero Él no me respondió esa pregunta, ¡pum!, de un día para otro, o me cayó algo del cielo, no. Él me lo fue respondiendo poco a poco. Cada vez que Él me invitaba a algo nuevo y yo le decía que sí, Él me iba mostrando, me iba mostrando y me iba mostrando. El caminar de Dios es un proceso, eso no es algo que sucede un día para otro. Y Dios es muy gentil con nosotros. Él no nos, ¿cómo se dice? Él siempre está ahí esperándonos y nos busca, pero Él es muy paciente. Él espera que nosotros estemos listos. Él no nos, ¿cuál es la palabra? No nos acosa. Él es muy gentil en cómo nos va enseñando y cómo nos va mostrando. Bueno, lo cierto fue que yo comencé por hacerle esa pregunta y dije, bueno, voy a meterme en Google y voy a buscar un grupo católico. A ver si hay aquí alguno en Jacksonville. Y me metí, conseguí un grupo católico que se reunía todos los jueves y empecé a ir. ¿Ok? Yo no tomé la decisión de cambiar mi vida de un día para otro, ¿ok? Eso no sucede de un día para otro, pero tomé un paso. Ese fue mi primer paso. Para que nuestra vida haga cambio, para que Dios nos transforme, Él nos invita, pero nosotros tenemos que dar el paso. Él es el que nos cambia, pero nosotros tenemos que decirle que sí, tenemos que rendirnos. Ese fue mi paso. Decirle, Dios mío, voy a buscar un grupo de gente católica, de gente que te sigue, de gente que te ama. Me voy a unir a un grupo de eso. Y comencé a ir todos los jueves. Voy a compartir con ustedes varias de las invitaciones que Dios me hizo. Y después leemos algunas partes de la Biblia que hablan de esto. Una de las primeras invitaciones que Dios me hizo fue a través de una conversación que tuvimos ese jueves en el grupo de nosotros, donde uno de nuestros compañeros, amigos del grupo, nos preguntó, ok, si Jesucristo viniera a tu casa a visitarte hoy,
¿qué serían las cosas que tú esconderías o que tú no quisieras mostrarle a Jesús? ¿Hay algunas películas en tu casa, algunos libros, algunas revistas, algunas cosas que tú esconderías? Entonces ese día me quedé yo pensando y yo dije, wow, yo tengo la serie completa de Sexo en la Ciudad. Yo creo que yo no me sentaría a ver esa serie con Jesucristo. Si no me sentaría a verla con Él, no debería estar en mi casa. La guardé la guardé y no la volví a ver nunca más. Y hace poco la vendí por internet. Empecé a sacar cosas de mi casa que no demostraban que yo era cristiana, que seguía a Cristo. Esa fue la primera invitación que Él me hizo. Y yo le dije sí. Sí, vamos a eliminar cosas de mi vida, empezando por mi casa, cosas tangibles que no le agradan a Dios, que si yo no me puedo sentar a ver esta película con Él, no debería estar en mi casa. Ok, esa fue una invitación. Esto fue como a finales de diciembre. Busqué una estación de radio cristiana y la empecé a escuchar. Y justamente los primeros días de enero ellos estaban dando un reto a todos los que estaban escuchando, diciendo, por 30 días solo escucha esta radio que es cristiana. Y está llena de música cristiana, está llena de programas, diferentes cosas, pero todo cristiano. Y yo dije, 30 días de no cambiar la estación de radio, dejarla en la misma radio. Yo dije, pues sí, voy a hacer eso, ¿por qué no? Esa fue otra invitación que me hizo Dios y le dije sí. No puedo, en realidad las palabras no caben, no sé cómo describir el cambio que Dios hizo en mi vida con solamente escuchar una estación de radio cristiana por 30 días. Me cambió la vida, me cambió. Una vez que uno le dice que sí a Dios y le conoce más, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Yo no, después de esos 30 días, no quería, en realidad no me nacía de mi corazón cambiar la estación de radio porque me llenaba tanto, me alimentaba tanto que no, en realidad no la quería cambiar y ya los 30 días habían pasado. Entonces, algo tan sencillo como eso, ¿ok? En ninguna de estas cosas estos ejemplos que yo estoy dando, ninguna de estas cosas en realidad fueron difíciles o que requieren demasiado sacrificio. No, fueron invitaciones sencillas que Dios me hizo y yo le dije sí, Dios mío. Y Él fue el que me fue transformando a medida del tiempo, cada vez que yo le decía que sí a cada invitación. En otra oportunidad, bueno, cuando yo conocí a mi esposo, que éramos novios, yo me di cuenta que él en realidad no decía malas palabras, no decía groserías. Y yo decía, bueno, yo sí decía groserías. No es que era una vulgar, ¿no? Pero sí decía una que otra grosería. Y él, nada más su ejemplo en realidad me motivó. Yo dije, ay, yo nunca le escucho decir a Guerre ni una sola palabra mala de grosería, pues. Y él en una ocasión me dijo algo de la Biblia que decía que el sí significa sí, el no significa no y nada en la mitad, algo así. Entonces yo dije, pues ¿sabes qué? Voy a dejar de decir malas palabras. Si yo no diría malas palabras al frente de Jesucristo, si Él viniera a hablar conmigo y tener una conversación conmigo, tampoco las debo decir al frente de mis otros amigos, al frente de mis hijos, ni en privado, en realidad en ningún sitio. Entonces me puse esa meta, voy a tratar de no decir malas palabras, pero atentamente le pedí la ayuda a Dios. Le dije, Dios mío, ayúdame a no decir malas palabras. Yo quiero que mis palabras sean positivas, que levanten a otro, no que lo no sé cuál es la palabra, pero bueno, lo cierto es que
empecé a tratar, y es difícil porque una de esas palabras se le quedan, me iba a caer y me salía la mala palabra, pero ¿qué hacía yo inmediatamente? Perdóname, Dios mío, no quise decir esa palabra. Y poco a poco, hasta que ya Dios eliminó ese mal vocabulario de mi vida y ya no se me hace difícil. O sea, esas palabras no existen en mi vocabulario, y una esporádicamente que otra vez se me sale alguna mala palabra y le pido perdón a Dios en el momento. Pero simplemente empecé a revisar mi vida y a decir, ok, esta manera de la cual actúo o hablo o lo que veo, ¿lo haría al frente de Jesús? Si Jesús estuviera aquí conmigo. Si la respuesta es no, no lo debo hacer. Y pedirle a Dios que me ayude, porque solo Él es el que nos ayuda. Y con esto voy a algo que se me hizo, esto se me hizo un poco más difícil, y fue una invitación que Dios me hizo a través de mi esposo, y se me hizo un poco más difícil, pero es relevante porque estamos ahorita en época de Navidad y se trata de algo que es una tradición en mi cultura, ¿verdad? Mi cultura latina, venezolana. Ay, Dios mío, se despertó mi niña. Ahorita continuamos el video, un segundo. Ok, continúo con el video que estaba haciendo. Ok, entonces esto fue otra invitación que me hizo Dios. Que esta sí fue un poco más difícil para mí, decirle que sí a Dios. Mi esposo y yo, cuando yo me casé con Guerre, cada vez que nosotros nos invitaban a una discoteca o algo así, él siempre me decía, después de estar una hora en el sitio, él me decía, en realidad yo me quiero ir, no, yo creo que debemos irnos. Y yo al principio no entendía por qué. Pero después me empezó a explicar, en realidad yo no pertenezco a esos sitios. En la mayoría de esos sitios la gente está tomando, hay mucho pecado por el alcohol y todo eso. Ahí es donde se presentan oportunidades de pecar, de repente de mirar a otro hombre como esté bailando sexy o qué sé yo, donde no debo estar mirando, cosas así. Lo cierto fue que mientras más yo fui conociendo a Dios, yo entendí que para yo ser de verdad una persona cristiana, para seguirle de verdad y no darle la espalda como lo había hecho antes, eso requería de ciertos cambios en mi vida, de tratar de evitar la tentación para no caer. Entonces, y por eso si nosotros vemos a los sacerdotes, a las monjas, es una vida diferente. Esas personas no están metidas en las discotecas. Esas personas pasan mucho tiempo con Dios. Tú y yo no somos diferentes que un sacerdote o una monja, en el sentido de que el mismo llamado que Dios le dio a ellos nos los dio a nosotros. Simplemente porque Dios me haya llamado al matrimonio no quiere decir que yo no pueda vivir la misma vida de santidad que una monja o un sacerdote. Porque Dios nos llama a todos. La Biblia es muy clara y lo dice. Ahorita les voy a leer la parte de la Biblia donde habla de que nosotros no somos de este mundo, no debemos ser de este mundo o participar en todas las cosas del mundo. Bueno, lo cierto es que antes de compartir esa parte de la Biblia con ustedes, voy a explicarles la invitación que Dios me hizo. El año pasado, en el 31 de diciembre, normalmente en Venezuela pasamos el 31 juntos en familia, a las 12 de la noche se cuentan los últimos 20 segundos, qué sé yo, hasta que se celebra el año nuevo, ¿verdad? Juntos en familia. El año pasado mi esposo me dijo, yo me quiero ir temprano, me quiero ir como a las 10 de la noche. Y yo le dije, ¿pero por qué, mi amor? Le decía yo, ¿por qué? Pero como buena esposa que soy, fui obediente y le hice caso. Le dije, ok, vamos a irnos temprano.
Él me dijo, mañana es el primer día del año, yo no quiero estar trasnochado, quiero levantarme bien descansado, yo no quiero que mis hijos estén o participen o vean que es normal tomar hasta que uno se emborrache o qué sé yo. De repente la gente no se iba a emborrachar, no sé, pero Dios nos llama a una vida de santidad y a los que le decimos que sí, eso significa tener que decirle que no a ciertas cosas que nos llaman la atención o que de repente son tradición, porque es la única forma que nosotros nos mantenemos puros. Y yo entendí que era un llamado de Dios. La Biblia es muy clara, y ahorita lo voy a leer, donde Él nos invita a ser diferentes. Si un sacerdote no se queda tomando con su familia hasta las 12 de la noche o una monja lo hace, pues yo tampoco lo debería hacer. Yo sé que Jesucristo, en la Biblia dice que Jesucristo, que los fariseos más bien se burlaban de Él porque decían que se la pasaba con las prostitutas y los alcohólicos. Si alguno de ustedes dice, ay, ¿por qué Jesucristo sí podía? Jesucristo es muy diferente a mí en el sentido que Jesucristo es perfecto. Yo tengo la tendencia a caer cuando tengo la tentación. Y la Biblia dice que mientras más conocemos a Dios, Él más nos pide. ¿Ok? Yo no estoy diciendo que mi familia estaba pecando o que si tú te quedas hasta las 12 de la noche estás pecando o está mal. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo fue que Dios me invitó a mí a algo diferente y yo tuve que ser valiente y decirle que sí. Entonces, si yo no quiero que mi hijo o mi hija sea alcohólico, tengo que modelar eso, tengo que modelar la virtud del control, la virtud de no tomar hasta todo lo que quiera, sino la virtud del control, de controlarme, que me tomo una o dos y decir ya, listo, no necesito seguir tomando. Si yo quiero que mi hija y mi hijo no sean vulgares, ¿qué tengo que modelar? Hablar de una manera diferente. Que mi vida en privado sea igual a mi vida en público, que yo no esconda nada de nadie, ¿ok? Esa es la invitación. Estas son cosas que han pasado a través de los años. Esto no han sido cosas que yo he hecho de un día para otro, no. Sino que Dios me invita a cosas diferentes y yo algunas veces le he dicho que no, yo no soy perfecta. Pero trato de identificar, ok, ¿esto es un llamado de Dios? Sí. Si hay una tradición que me lleve más a Dios, bienvenida sea. Pero si hay algo que no me acerque más a Dios o donde haya momento de tentación, no. Y a veces es importante aprender a decir que no, así nos cueste, para poder decir que sí luego a otras cosas más importantes. Así que este año yo le voy a poner un reto a mi familia, porque justamente el 31 cae domingo este año, entonces quedaría perfecto porque quisiera proponerles que pasemos todo el día juntos después de iglesia, pasemos todo el día juntos y no necesariamente la noche de contar hasta las 12 o qué sé yo, no. Yo quiero irme a dormir temprano, orar, irme a dormir y levantarme el día siguiente descansada, el primer día del año descansada. No, lo que no quiero es que ustedes se confundan a que ustedes tienen que hacer esto mismo este año, no. Solo es solo los quiero motivar a preguntarle a Dios, ok, ¿cuáles son los llamados que tú me quieres hacer a mí? ¿Qué invitación me quieres hacer a mí? De repente la tuya sea diferente a la mía. Y acuérdate que son pasos por pasos, eso no es todo de una vez. Vamos a leer la Biblia porque las cosas que yo digo son simplemente cosas mías, pero cuando vemos cosas que están en la Biblia nos dice la verdad, es la palabra de Dios y es importante. Antes de que se me olvide, esa fue otra invitación que me hizo Dios. Él me invitó, lo escuché creo que en una radio, o no, a través de mi esposo,
de leerme la Biblia entera en un año. Y si ustedes se meten en Google y colocan cronómetro, ¿cómo se dice? Cronograma de cómo leerme la Biblia en un año, no de principio a fin. No les recomiendo que la lean de principio a fin porque el Antiguo Testamento en realidad es bien aburrido y se tarda mucho uno leyendo eso. Pero es importante leer el Antiguo Testamento porque a pesar de que sea aburrido, tiene un propósito. Ese es otro mensaje que hablaremos en otra ocasión. Pero es mucho más interesante, me pareció a mí, fue mi experiencia leer la Biblia. Yo me bajé un cronograma donde todos los días yo leía un pedacito del Antiguo Testamento, un pedacito del Nuevo, un salmo y varios proverbios. Y así por todo el año hasta que se acaba el año. A mí me tomó 3 años leerme la Biblia en un año porque tengo hijos y en realidad, por más de que trataba de disciplinarme, somos humanos. Pero fue increíble lo que hizo Dios en mi vida a través de la palabra de Dios, de la Biblia. Y yo no se los puedo decir con palabras, ustedes tienen que experimentarlo por ustedes mismos. Es cuando uno experimenta el amor de Dios, cuando Él le habla a uno a través de su palabra, que uno dice, wow, hay que verlo uno con sus propios ojos, no escucharlo, sino verlo. Así que los invito a que si esto es algo si esta es una invitación que Dios les está haciendo a ustedes, que se propongan a leerse la Biblia en un año. Si les toma 3 años como me toma a mí, no importa. Dios les va a hablar. Y les doy un ejemplo. Había por decir, una semana que me pasé 7 días sin leer la Biblia. Y el 8º día llegaba yo, ay Dios mío, perdóname, no me ha dado tiempo, no he leído la Biblia en 7 días y me sentía súper culpable. Y cuando leía lo que ese día me tocaba, o donde quedé la vez pasada, retomaba. Ese día Dios me hablaba de una manera, algo que necesitaba yo ese día oír, que si lo hubiese escuchado 7 días atrás, no hubiese significado nada, pero el día de hoy era lo que necesitaba oír. ¿Y qué sentía yo en mi espíritu? Yo sentía que Dios me decía, hija, no te preocupes por no haberla leído estos 7 días. Yo estaba guardando esta palabra para este día, para el 8º día. Así que Dios hará cosas así en tu vida también, porque Él es misericordioso y es amoroso. Ok, vamos a leer partes de la Biblia donde Él nos habla de muchas de las cosas que yo he hecho, donde está en la Biblia, con bases bíblicas. Vamos a comenzar con, esta es la Sagrada Biblia, es española, así que algunas de las cosas no son fáciles de entender, pero bueno, espero que las entiendan. Este es San Juan, capítulo, se me cayó la otra, capítulo 15, y se los voy a leer a ustedes. Capítulo 15 de San Juan, comenzando con el versículo 1. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que en mí, que soy la vid, no lleva fruto, lo cortará, y todo aquel que diere fruto lo podará para que dé más fruto. Ya vosotros estáis limpios en virtud de la palabra que os he predicado. Permaneced en mí, que yo permaneceré en vosotros. ¿Cómo permanece uno en Dios? Buscándole, leyendo la Biblia, escuchando música de Él. Esos son algunos ejemplos. Al modo que el sarmiento no puede de suyo producir si no está unido con la vid, así tampoco vosotros si no estás unido conmigo. ¿Cómo pretendemos nosotros cambiar cosas de nosotros que tenemos malas si no estamos unidos a la vid? Tenemos que estar unidos a Él, pasando tiempo con Él. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Quien está unido pues conmigo y yo con Él, ese da mucho fruto. Porque sin mí nada podéis hacer. Todas estas cosas que yo he hecho no ha sido por mi propio esfuerzo en realidad. Al estar con Él, al pasar tiempo con Él, al leer la Biblia, se me ha hecho fácil decir que sí o hacer las cosas porque Él es el que da fruto a través de mí cada vez que le digo que sí. El que no permanece en mí será echado fuera como el sarmiento inútil y se secará.
y le cogerán y arrojarán al fuego y arderá. Al contrario, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que quisieres y se os otorgará. Qué promesa tan bella. Mi Padre queda glorificado en que vosotros llevéis mucho fruto y seáis verdaderos discípulos míos. Bueno, ahí pueden continuar leyendo el resto del capítulo si quieren. Hay muchas cosas muy bonitas, pero esta parte nos invita a hacer eso, a permanecer en Él. Es la única forma que podemos dar fruto, no bajo nuestro propio esfuerzo. Había otra página que quería leer aquí. Voy a poner pausa un momentito para conseguir la escritura que se me acaba de perder. Okay. Los invito a ustedes a que le pidan a Dios. Todo comienza con una petición. Así comenzó mi caminar verdadero con Dios. Yo le dije, Dios mío, yo voy para allá y para acá contigo. No quiero seguir así. Y le dije, Dios mío, ayúdame, te necesito. La Biblia dice en San Mateo, capítulo 7, versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirán. Porque todo aquel que pide, recibe, y aquel que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Hay por ventura alguno entre vosotros que pidiéndole pan a un hijo suyo le da una piedra? ¿O que si le pide un pez le dé una culebra? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que se las pidan? Qué belleza. Ok. Esta otra parte que habla de los frutos, en el mismo capítulo 7, versículo 16 dice, por sus frutos u obras los conoceréis. ¿Acaso se cogen uvas de los espinos o higos de las zarzas? Así es que todo árbol bueno produce buenos frutos y todo árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo dar los buenos. Si nosotros pasamos tiempo con Dios, le dedicamos tiempo, leemos su palabra, le escuchamos, no vas a poder dar fruta mala, porque unidos a Él solo podemos dar fruta buena. La Biblia dice, un árbol bueno no puede dar frutos malos. No dice a veces sí da, a veces no. La Biblia dice no, es que no se puede, no hay opción. Porque cuando buscas a Dios, Él agarra tu vida y la revuelca. Y solo puede hacer cosas buenas a través de ti. Si este mensaje no es esperanzador, no sé qué otra cosa más sea esperanzadora. Porque yo, de darme cuenta que en realidad mi esfuerzo no tenía que ser tanto, sino solo decirle que sí. Él es el que se encarga de hacer la transformación. Ok, ¿qué más dice aquí? Ok, por sus frutos pues los podéis conocer. No todo aquel que me dice, oh Señor, Señor, entrará por eso en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Ese es el que entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día del juicio, Señor, Señor, pues no hemos nosotros profetizado en tu nombre y lanzado en tu nombre los demonios y hecho muchos milagros en tu nombre. Mas entonces yo les contaré, jamás os he conocido. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Por tanto, cualquiera que escucha mis instrucciones y las practica, será semejante a un hombre cuerdo que fundó su casa sobre piedra. Les invito a que sigan leyendo el capítulo si quieren, pero básicamente no es complicado. Si estamos con Dios, pasamos tiempo leyendo su palabra, que es verdad, escuchando música de Él, programas de Él, no vas a poder producir fruta mala. Y le conocerás, porque imagínate tú, un bebé no nace conociendo a su papá y a su mamá, es a través del tiempo.
Pero si un niño solo ve a su papá y a su mamá una vez al mes o una vez a la semana, ¿le va a conocer de verdad? No. Entonces, es pasando tiempo con él diariamente. Si te propones a leerte la Biblia en un año, vas a ver que le vas a conocer. Y aquí dice en la Biblia que muchos me dirán, pero yo hice esto y lo otro, y él les va a decir, pero no te conozco, pero si tú pasas tiempo con él, le vas a conocer. Esa es su promesa. No se te olvide. ¿Ok? Vamos a leer ahora, esto es de la primera carta de San Juan. ¿Ok? Capítulo 2, versículos del 14 al 17. ¿Ok? Ok, dice: Os escribo a vosotros, niños, porque habéis conocido al Padre. A vosotros, hijos míos, os escribo porque sois valerosos. Tú vales oro, así no lo creas. Y a la palabra de Dios permanece en vosotros, y vencisteis el maligno espíritu. Ved, pues, los que os escribo a todos, no queráis amar al mundo, ni las cosas mundanas. Si alguno ama al mundo, no habita en él la caridad o el amor del Padre. Porque todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia u orgullo de la vida, lo cual no nace del Padre sino del mundo. Por eso yo les decía que cuando Dios me invita a mí a no ser parte del mundo, a las cosas que hace el mundo, es por una razón. Dios nos dice aquí en la primera carta de San Juan, un avión, que no queráis amar al mundo ni las cosas mundanas, ¿ok? Dice, el mundo pasa y pasa también con él su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece eternamente. Hijitos míos, esta es ya la última hora o edad del mundo, y así como habéis oído que viene el anticristo, así ahora muchos se han hecho anticristos, por donde echamos de ver que ya es la última hora. Ok, entonces hay otras partes en la Biblia donde Dios habla de no amar al mundo ni las cosas del mundo, y yo te hago un reto de que examines tu vida, y si tu vida es igual a la del vecino de al lado o de la de mucha gente que conoces, estás viviendo dentro del mundo. Yo estuve ahí y de repente hay cosas en mi vida que también sigo haciendo que no pertenecen. Y bueno, yo sé que Dios tiene misericordia y Él seguirá afilándome, purificándome poco a poco. Esto es un caminar. Pero tienes que tratar de evaluar tu vida y decir, ok, la vida de un sacerdote es diferente de la del resto del mundo. La vida de una monja es diferente a la del resto del mundo. Mi vida también tiene que ser diferente a la del resto del mundo. Yo no puedo hacer lo que los demás hacen. Si tu vida es igual a la de los demás, lo más seguro es que Dios no está habitando en ti como debe habitar. Y mientras más le conocemos, Él más nos pide, es lo que la Biblia dice. Lo último que les quiero leer es de los Hechos de los Apóstoles. Y esto lo quiero hacer a propósito porque yo sé que muchas veces cuando hablamos de estas cosas, lo que escuchan nuestros oídos es, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer esto, lo otro. O de repente, si tú te sientes, si alguna de las cosas que yo dije en este mensaje te hace sentir condenado o culpable o que no vales nada, eso no es de Dios. Esas son las mentiras que susurra el demonio. Y ese no es el propósito de mi mensaje. El propósito de mi mensaje no es condenar a nadie, no es decirle a alguien que tú eres pecador y yo soy perfecta. Yo soy la primera que digo que soy pecadora y necesito el perdón de Dios día tras día. Así que si escuchaste, si tienes por dentro un sentido de culpabilidad, eso no es de Dios. Ahora, si tienes sentido de arrepentimiento y si esto te motiva a querer a dar un paso hacia adelante, si la sensación es positiva, eso sí es de Dios. Y la Biblia dice muy clara, y yo sé que tú conoces esta parte donde dice que Jesucristo dijo, yo no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo.
Así que si te sientes condenado, no es de Dios, es del demonio. Y voy a dar un ejemplo, porque San Pablo, ¿cuál fue la vida de San Pablo? Él era el que estaba crucificando y asesinando a los cristianos cuando Dios lo llamó a él. O sea, más pecador que él no puede haber nadie. Porque yo no he matado a nadie. Yo sé que tú, bueno, de repente tú sí, espero que no. Pero bueno, quién sabe, sí o no, no importa. Porque el peor de los pecadores, San Pablo, que estaba matando y asesinando a los cristianos, Dios se le apareció. ¿Y qué le dijo Dios? Muchas de nuestras personas dirán, no, ese le diría asesino, eres un asesino, estás matando a mis hijos, ¿verdad? O como a veces hemos escuchado a otras personas decir así de otras personas, es un asesino. Dios no es así. Dios es amor. La Biblia dice, Dios es amor. No de vez en cuando, no a veces. Cuando se dice Dios es amor, Dios es amor. Ayer, hoy y mañana. Mira, les voy a leer la parte donde Saúl, que después se convirtió en San Pablo, donde Dios cómo se le enfrenta a Dios y cómo lo llama a seguirle. Al peor de los pecadores, ¿ok? Donde una vez estuve yo, donde puedes estar tú hoy, y donde yo he estado y seguiré estando, a veces pecando, pero esta fue la invitación. Y está en, ya les digo, esto está en los Hechos, capítulo 9, versículo 4. Y cayendo en tierra asombrado, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así fue que Dios se le presentó a él. Dios no te está diciendo a ti hoy, ¿por qué eres mentiroso? ¿Por qué le mientes a tu esposo o a tu esposa? ¿Por qué tomas alcohol? Dios no te dice, eres un asesino, eres un mentiroso. Él no nos llega de esa manera. Él le dijo a Saúl con amor, ¿por qué me persigues? Y esa es la invitación de Dios que Él te dice a ti y a mí. ¿Por qué no pasas más tiempo conmigo? ¿Por qué me ignoras? ¿Ok? Su voz no es nunca condenadora, jamás. Es de amor, de invitación, ¿ok? Y mira lo que sucede con San Pablo. Él no escuchó ese llamado y se quedó quieto, ¿ok? Porque muchas veces escuchamos cosas buenas y no hacemos nada al respecto. Acción, requiere acción. Dice, ¿por qué me persigues?, le pregunta a Dios. Y él respondió, ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es para ti el dar coces contra el aguijón. Él entonces, temblando y despavorido, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Le preguntó, ¿qué quieres que haga? Que fue lo que yo le dije a Dios. Dios mío, estoy aquí, estoy en el fondo. ¿Qué hago? ¿Cómo te puedo amar por sobre todas las cosas? Muéstrame. Esa fue mi pregunta a Dios. ¿Qué quieres que haga?, le dice Saúl. Y el Señor le respondió, levántate y entra en la ciudad, donde se te dirá lo que debes hacer. Los que venían acompañándole estaban asombrados y oyendo sonidos de voz, pero sin ver a nadie. Se levantó Saulo de la tierra y aunque tenía abiertos los ojos, nada veía. Por lo cual, llevándole de la mano, le metieron en Damasco. Y después seguimos contando todo lo que le sucedió y los invito a que terminen de leer el capítulo. Pero habla en un momento donde él llega a Damasco y dice, al momento cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado después alimento recobró sus fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos que habitaban en Damasco. Y desde luego empezó a predicar en las sinagogas a Jesús, afirmando que este era el Hijo de Dios. Saúl tuvo un encuentro con Dios y no se quedó quieto. Hizo algo. Primero le pidió a Dios, ¿qué quieres que haga, Dios mío? Y después Dios le mostró qué hacer y él le dijo que sí. Empezó a predicar. Y esa es la misma invitación a ti. ¿Qué quieres que haga en este nuevo año, Dios mío? ¿Quieres que me lea la Biblia en un año? Sí.
quieres que busque un círculo de amigos que sean personas buenas, que por cierto, eso fue algo que se me olvidó decirles, mi esposo y yo empezamos a ser amigos cristianos. Si yo estoy junto con personas que están haciendo lo mismo que yo, si yo estoy en un círculo de amigos donde el esposo de mi amiga la ama y se nota que la ama de buena manera, que ella lo ama a él, yo me siento motivada a hacer lo mismo. Tienes que ponerte alrededor personas que sean buenas, ¿ok? Nosotros bajo nuestros propios esfuerzos no podemos hacer nada y Dios nos llama a ser diferentes. Vuelvan a leerse esas partes de la Biblia que yo leí donde habla de no ser parte del mundo. Y preguntémosle a Dios, Dios mío, ¿qué es lo que tú quieres mostrarme? ¿Qué puedo empezar a hacer este año? Y comiences por una cosa, no trates de hacerlo todo porque el demonio va a decir no, cuando te das cuenta que no lo puedes hacer todo, entonces vas a sentirte mal. Dios es muy gentil, Él te va a ir mostrando, te va a invitar a esto, te va a invitar a lo otro. Y espero que algo de mi mensaje te motive y no te haga sentir condenado ni culpable, sino que sea una invitación motivadora, ¿ok? Todos estamos en el mismo camino y solo lo que Dios quiere es que tengamos propósito de cambiar, de que tengamos el corazón abierto a dejarle que Él haga nuestros cambios en nuestras vidas. Voy a orar por nosotros y después voy a colocarles una canción porque Dios a veces también habla a través de las canciones y ayuda a que palabras de este mensaje queden metidas allá dentro de tu corazón. Dios mío, gracias por lo que estás haciendo en la vida de todas estas personas que me están escuchando. Te pido, Dios mío, que si alguna de mis palabras fueron dolorosas o ofendieron a alguien, ese no fue mi motivo ni mi propósito, Dios mío, perdóname. Si alguna de mis palabras no fueron tuyas, que las borres de nuestros pensamientos. Pero si algo fue de ti, Dios mío, que habite en nuestros corazones y que nos ayudes, Dios mío, muéstranos. Yo sé que el demonio siempre nos está susurrando mentiras al oído y yo te pido que las silencies ahora mismo, que tú le hables al corazón de cada una de las personas que están escuchando y le muestres, Dios mío, le muestres lo valioso que ellos son, las cosas buenas que ellos tienen. Y el propósito que tú quieres hacer en ellos. Porque cuando tú viste a Saúl, no viste lo malo en él. Tú le pudiste haber dicho asesino, pero no lo hiciste. Tú lo viste como una persona creada a imagen y semejanza de Dios, que tenía un propósito. Tú tenías algo diferente para él. A pesar de que él estaba asesinando a todos los cristianos, tú tenías algo diferente para él y tú lo viste como le viste potencial. Le viste como una oveja perdida que tú buscaste, porque la Biblia dice que Dios, si tiene 100 ovejas y una se pierde, Él deja las 99 y te busca, porque te ama tanto. Y no te dice asesino, no te dice mentiroso, no te dice lujurioso. Él te mira y te dice, ven a mí. ¿Por qué estás haciendo eso? Ven a mí. Así que te pido, Dios mío, que eso sea lo que escuchen nuestros corazones, una invitación. Y que entendamos que solo no podemos, pero que solo con acercarnos a ti, tú haces todas esas cosas, que no, estando junto a ti no podemos dar mal fruto, porque un árbol que está unido a la vid solo puede dar fruto bueno. Te damos gracias por todo lo que puedes dar a través de nosotros y te pedimos que nos ayudes a tomar ese paso, porque requiere un paso. Dios es el que transforma, pero nosotros tenemos que decirle que sí, dar ese paso. Amén. Hay una parte que les quería agregar, que está en la Biblia, que habla de nosotros los hijos de Dios, que somos hijos de la luz y no de la oscuridad. Y parte de eso pues me motiva o confirma que Dios me llamó a tratar de recatarme, a tratar de no salir mucho a fiestas y estar afuera por tantas horas, y por las cuales pues he tratado de tomar la decisión de no estar, de estar en casa, que cuando baje el sol tratar de estar en casa. Y antes de leer la parte de la Biblia donde habla de eso, les quiero dar contar de algo que me enteré.
un agente del FBI que fue a dar un discurso en el colegio de mi esposo, y él les contó a todas las personas que estaban ahí que yo sé que es un gran porcentaje y no me acuerdo exactamente qué porcentaje, pero sé que era más del 90%. Digamos que sea el 95%, por ejemplo. Que el 95% de los crímenes suceden en la noche. Y que él le había dicho a sus 3 hijas, porque tenía 3 hijas, que trataran de estar en casa en las noches, porque esas son las horas donde suceden ese tipo de cosas. Entonces, esto se lo agrego a la parte de lo que les dije de cuando Dios me hizo esa invitación de no estar a las 12 de la noche afuera. Y no quiero que con esto los que están escuchando piensen que ustedes son pecadores porque se están quedando hasta tarde o qué sé yo. No, ¿ok? Esto fue un llamado y una invitación que Dios me hizo a mí. Y Dios conoce las debilidades que cada uno tenemos, y no es para todos, ¿ok? Pero simplemente lo quiero compartir con ustedes. Esto está en el Nuevo Testamento, la primera carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 5. Comienza en capítulo 5, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no vivís en las tinieblas del pecado, para que os sorprenda como ladrón aquel día. Y si ustedes lean antes de esto, habla de la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿ok? Si quieren saber por dónde comienza el capítulo. Dice, puesto que todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no lo somos de la noche ni de las tinieblas. No durmamos pues como los demás, antes bien estemos en vela y vivamos con templanza, pues los que duermen, duermen de noche, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Nosotros que somos hijos del día o de la luz de la fe, vivamos en sobriedad, vestidos de cota de fe y de caridad, y teniendo por casco la esperanza de la salud eterna. Porque no nos ha puesto Dios para blanco de venganza, sino para hacernos adquirir la salud por nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros, a fin de que ora velando, ora durmiendo, vivamos con Él. Por lo cual, consolados mutuamente, edificados los unos a los otros, como ya lo hacéis. Y así continúa el capítulo. Pero esa parte es bien clara, donde dice que somos hijos de la luz y del día, y que dice que los que se embriagan de noche. Y lo más probable es que si estamos en este tipo de eventos, que tengamos la tentación de hacer lo mismo. Y Dios nos invita no a que no celebremos, porque hay momentos de celebrar, pero a que celebremos con sobriedad, como dice aquí, que tomemos 1, 2 bebidas, lo que Dios te habla a tu corazón, pero que nos controlemos. Entonces, bueno, solo quería añadirle esa parte al mensaje. Ahora vamos a escuchar las canciones. Chao. Ok, esta canción se llama Vivo Estás, de Hillsong Young and Free, en español. En ti encontré tu amor, no puedo expresar. Te seguiré.